Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Mod. Estoy en un Palatov, que es un coche especialmente producido para quien quiera empezar en las carreras. Ahora, el nombre puede señalar lo contrario, pero estos coches están hechos en Ohio, así que este es un coche americano. Existe una mod para R-Factor 2 para el Palatov, que por cierto es una mod oficial de Palatov. Incluso enlazan a esta mod en su sitio de web. Por lo que leí, Palatov programaron una mod para R-Factor para poder probar diferentes configuraciones del coche y no tener que conducirlo y hacer todos los cambios a mano. Luego hicieron pública la mod y, si lo entendí correctamente, alguien se tomó la molestia de traducir la mod de R-Factor para R-Factor 2. Para ser capaz de reconocer cómo se conduce este coche, he escogido una pista muy fácil, muy conocida, Dubai, para que la pista no me dificulte conocer al Palatov D4. Ten cuidado con los frenos, que reaccionan muy rápido. ¿Ves? Puedes frenar muy tarde con este vehículo. A veces ni siquiera tengo que tocar los frenos, simplemente soltando el acelerador. Tengo un poco de sobreviraje, pero es tan mínimo que incluso ayuda. No me gusta el sonido del coche, pero tal vez sea el sonido original, no conozco el Palatov. El D4 podría ser considerado un coche doblemente ligero. En primer lugar, porque pesa menos de media tonelada, y eso no es mucho. Y en segundo lugar, también porque este coche, en la más básica de sus configuraciones, solamente, y lo digo con cuidado, cuesta $65.000 americanos. Un coche GT normal te cuesta a partir de 300.000. Así que no pesa mucho, no cuesta mucho, doble de ligero. No puedo calentar los neumáticos. ¿Cómo consigo ponerlos a temperatura? Realmente tengo que empujar el coche antes de que se vuelva inestable. Cualquier otro coche estaría derrapando. Este coche se mantiene estable. Hombre, no debería ser demasiado salvaje, pero el hecho de que incluso frene cuando sueltas el acelerador, dejándote ir con cuidado con los frenos, y rebajando la probabilidad de que te equivoques, porque estás frenando demasiado fuerte, ayuda mucho. El Palatov se siente como si estuviera pegado al asfalto, aunque no es así, creedme. Me he salido con este coche ya un par de veces, porque hay que averiguar dónde está el límite. ¿Cómo vas a correr hasta el límite si no sabes dónde está? ¿Veis lo estable que es este coche? Y estoy tratando de hacer que derrape, pero es inmensamente difícil. Así que tienes que ser un completo imbécil y hacer cosas como esto. Y aún así, mira, pude salvarlo. Puedo recomendar este coche para principiantes e intermedios. No es completamente fácil de conducir, pero no es muy salvaje. Así que aprendes el manejo de este coche con bastante facilidad y es muy indulgente. Supongo que parte de la razón por la que este coche no cuesta tanto y por qué este coche suena como suena es porque Palatov pone motores de motocicleta dentro del coche. ¿Puedo salir de este coche? ¡Ah! Se está moviendo. No te muevas. No te muevas, coche. ¡Oh! Mira que es pequeño. ¿Podrías dejar de moverte, por favor? Gracias. Verdaderamente pequeño. Vale, sin diseño. Bueno, sin gráfica del motor.
Slow Motion Modding Group. De acuerdo. Así que yo no conozco el Palatov real. No puedo decir, buen trabajo, se siente como el auténtico Palatov. Pero se siente como un coche de carreras. ¿Qué hay aquí? Nunca lo sabremos. Y muy típico. ¿Veis eso? No tengo neumático trasero. ¿Quién lo necesita? Ahora, ese es un coche americano, ¿verdad? Porque do not remove from vehicle while in motion. No lo quites mientras el vehículo está en movimiento. ¡Vamos, hombre! ¿Estás seguro de que debo mantener el volante conectado cuando el coche aún se mueve? No estoy seguro, tengo que intentarlo. Y si algo me pasa porque quito el volante mientras está en movimiento y ustedes no me advirtieron, los voy a demandar. ¿No estabais haciendo 201? ¿Por qué soy más rápido? El Palatov D4. ¡Qué coche más bonito! Si este coche se comporta igual en la vida real, y si yo tuviera los 65.000, estaría pensando en comprarlo. No tengo los 65.000, así que no estaré pensando en comprarlo. Lo que vosotros deberíais estar pensando es en conseguir esta mod, especialmente si sois principiantes o os sentís inseguros en otros coches. Es una gran manera de entrenar. Tal vez también sea un buen coche para aprender setups. Puedo recomendar este coche especialmente si eres un principiante o intermedio, y por supuesto que puedo recomendarlo si quieres competir con amigos, especialmente si ellos no son tan buenos en las carreras como tú. El Palatov os pone a todos al mismo nivel. No creáis que me olvido que os debo un fallo. Lo vais a ver de inmediato. Pero antes de eso, si disfrutaste de este vídeo, por favor aplaude dejando un like. Si no quieres perderte ningún vídeo nuestro y publicamos 2 veces por semana, suscríbete y no olvides hacer clic en la campana. Y hasta la próxima, ahorra combustible, recoge pickup y nos vemos en el podio. Great. Ouch. Hello. Ouch. Hello, tire. Ouch. Visita romrom.net para conectarte con otros pilotos y fans.